Saludos cordiales, doctor Landriel. Habiéndose constituido la violencia de género en un hecho trascendental y significativo, como el cáncer que corroe hasta los huesos y que día a día va cobrando una vida. Es así que se ha convertido en un flagelo social, por lo tanto, amerita su investigación. Soy María René Larrea y junto a mis compañeras Mariela Gutiérrez, Emile Mariela González, Angélica Salazar y Jocelyn Andrea Suárez, juntas estaremos haciendo un análisis exhaustivo sobre esta problemática que es la violencia de género. Saludos cordiales, doctor Landriel. Mi nombre es Mariela Gutiérrez Cuellar y en esta oportunidad iniciaré la exposición con la introducción sobre el tema que hemos elaborado, violencia de género en Bolivia. En el presente trabajo vamos a mencionar la situación de la violación de los derechos de las mujeres y niñas que han sido vulnerados por la problemática de la violencia de género. La violencia de género está provocando diversos tipos de traumas, afectando la estabilidad emocional de las víctimas y de su entorno en general. En algunos casos se puede evidenciar que esta problemática llega a consecuencias que suelen ser mucho más graves, como ser el feminicidio. También se puede evidenciar que el trabajo incansable de organizaciones feministas y defensores de los derechos de las mujeres han sido fundamental para denunciar la violencia de género, así como para dar protección a las mujeres afectadas. La violencia contra los derechos de las mujeres en Bolivia es un desafío muy importante. Es necesario fortalecer la implementación de las leyes existentes, promover un cambio cultural, fomentar una mayor conciencia y educación sobre los derechos de las mujeres. Así se podrá lograr una sociedad boliviana igualitaria y libre de antecedentes. La violencia de género ha estado presente desde culturas antiguas que veían a la mujer como el sexo débil. Se le podía ver simplemente como un instrumento para procrear y a los varones eran vistos como seres superiores. Por tanto, es un problema que proviene desde la edad antigua. Los antecedentes de la violencia de género se remontan a siglos atrás, en los cuales las mujeres han sido discriminadas y subordinadas en muchas sociedades. Durante gran parte de la historia, las mujeres han enfrentado la desigualdad de género, la falta de los derechos y oportunidades y la marginación social. La violencia de género ha sido un problema mundial durante siglos, aunque las formas y manifestaciones específicas de la violencia pueden variar según la cultura y la religión. Muchas gracias. Planteamiento del problema. Pese a haber alcanzado mayores avances legislativos en la medida que se han multiplicado el esfuerzo del Estado por establecer mecanismos de atención, prevención, protección y reparación del daño puestas en vigor para erradicar la violencia, los altos índices siguen creciendo, dando paso al feminicidio. El feminicidio. Conceptualizado en dos tiempos. El primero, como formas extremas de violencia de género que conforman un conjunto de hechos violentos, misóginos contra las mujeres, que implica, por supuesto, la violación de sus derechos humanos y atentan contra su integridad, su seguridad y ponen en riesgo su vida misma. El feminicidio no solo se consuma con estos hechos violentos, sino también involucra a las autoridades omisas, negligentes o coludidas con los agresores que ejercen sobre las mujeres una violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. Una vez que la mujer víctima de violencia
denuncia ante instancias correspondientes y al no tener una respuesta efectiva, retorna a su casa, nuevamente con su verdugo, quien seguramente estará esperando para someterla y ejercer maltrato sobre ella. Entonces, no solo es el agresor quien pone fin a este cautiverio, también engloba a las autoridades negligentes como un factor detonante que culmina la violencia con el asesinato de la mujer. Ante este escenario, el feminicidio se ha constituido en un crimen de Estado. Por tanto, las mujeres no solamente permanecen en ventaja ante su agresor, ante los hombres, sino también están en desventaja en su ejercicio y goce de sus derechos. Y lo que es peor aún, esto se agudiza con la excarcelación del feminicida. El objetivo general de este análisis es justamente revisar, identificar y analizar la falta de efectivización del ejercicio de los derechos de la mujer, niña y adolescentes establecidos en la Constitución Política del Estado y cómo estos están incidiendo en la violencia de género como inicio del feminicidio y agudizándose con la excarcelación del feminicida. Asimismo, vamos a identificar avances normativos en la lucha por el derecho de las mujeres, analizar también y comprender un marco conceptual a través de la recompilación de fuentes bibliográficas. Asimismo, se van a cuantificar datos obtenidos a través de las revisiones bibliográficas. Finalmente, se establecerán las conclusiones y recomendaciones para cerrar este estudio de caso. Saludos cordiales, doctor Landriel. Mi nombre es Emily González y les vamos a hablar de la parte de desarrollo de marco conceptual. La Constitución Política del Estado, siguiendo con el marco normativo de la Carta Magna, señala en su artículo 13, el parágrafo 1, que los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. En el artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie va a torturar a otros crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. La Constitución Política incluye reconocimiento de los señala el Estado adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Derechos de la Familia, en su sección 6, artículo 62, el Estado reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos son integrantes, tienen su igualdad de derechos y obligaciones y oportunidades. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos, respetarlos. Esto conlleva la obligación que asume el Estado para crear las condiciones necesarias para efectivizar la vigencia real de los derechos de las mujeres y las familias bolivianas, adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. La ley 348, la ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, dice que es elaborada por la participación de mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos. Forma parte de la nueva generación de las leyes aprobadas
También está el establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna en el ejercicio pleno de sus derechos. Estas leyes son las que amparan a la mujer. También está la ley 548, niña, niño y adolescente, la ley 603, Código de las Familias y el proceso familiar. El Estado plurinacional cuenta con instrumentos legales que norman y sancionan los casos de violencia doméstica en contra de la mujer. La violencia doméstica se generaliza por ser un delito peligroso, pone la vida en riesgo. Es un maltrato ya sea psicológico, emocional, físico, violencia sexual. La víctima depende del maltratador y hace miedo, tenga inseguridad cuando tenga la presencia del agresor, se da cuando el agresor quiere tener el poder sobre su víctima, cuando tienen una relación sentimental, la víctima y el agresor, puede darse de diferentes formas, ya sean sexuales, emocionales y psicológicas. También existen diferentes tipos de violencia, son los siguientes: violencia física, que se define como intencionales que tiene el agresor hacia la víctima. La violencia emocional, este tipo de violencia es más difícil de detectar, se da cuando te critican, te menosprecian, el agresor amenaza a la víctima con matar, este tipo de maltrato se ve afectado. La violencia sexual a la fuerza y te degradan sexualmente. Hay diferentes tipos de agresores. Está el agresor pitbull, es el que espía a su mujer, es celoso, es violento con las personas que ama y tiene miedo de perder. Reacciona con violencia hacia una discusión que ha tenido. Y esto ha venido con un padre que ha sido violento también. El agresor cobra, es un sociópata y calculador, es agresivo con cualquier tipo de persona, amenaza con cuchillos, es difícil de ser tratado con una persona psicológica porque abusa del alcohol y de las drogas. En el marco metodológico, los métodos y técnicas de investigación utilizados tienen un enfoque cuantitativo porque cuantifica los datos de la Fiscalía, y cualitativos porque permiten interpretar los mismos, haciendo referencia a los altos índices de violencia que a través del método analítico se mide el grado de conocimiento en cuestión a los derechos constitucionales, la falta de materialización de los mismos, que provoca su vulneración y las normas vigentes en el país y que las protegen. Saludos, doctor Landriel. Mi nombre es Angélica Salazar y voy a dar continuidad a la recolección de datos. En virtud de la base de datos obtenidos a través de la investigación social, los cuales reflejan el alto índice de denuncias de violencia contra la mujer en Santa Cruz de la Sierra, se puede concluir que en nuestro país sigue siendo el más alto índice de violencia familiar o doméstica, con un índice de 6.959 casos anuales, datos recopilados de la Fiscalía General del Estado en la gestión 2022 al 2023, se registran 50.468 denuncias con un promedio de 25.959 por año. Solo de violencia doméstica se reciben 108 denuncias diarias por mujeres maltratadas. Dado el análisis de resultado de esta gran problemática que se ha vivido en estos últimos años, nos direccionamos al incremento de la violencia doméstica que existe hacia la mujer, que se considera esta como un acto de violencia el cual produce cualquier tipo de daño, ya sea verbal, ya sea también físico, psicológico, emocional, sexual, económico. Esto se traduce nuevamente a una violencia doméstica hacia la mujer en razón de género en Bolivia. Es una de las principales violaciones a los derechos humanos y constitucionales, como lo establece el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, dado a estos índices elevados que nos alarman como población, el 9 de marzo del 2013 se crea la Ley
348, una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias para darle mayor fuerza a los derechos constitucionales vulnerados de la mujer. La Fiscalía tiene un plazo establecido para imputar al agresor y llevarlo a una medida cautelar. Tras la imputación se establece la acusación y posterior inicio de un juicio en el que el juez escuchará a ambas partes y recibirá las pruebas y emitirá un fallo para aplicar y materializar los derechos y ejercicio y garantías constitucionales. Estas cifras confirman una vez más que el hogar es el espacio más inseguro para las mujeres. Gracias. Saludos cordiales, doctor José Landriel. Es momento de abordar las conclusiones. En el presente trabajo se ha analizado la importancia que tiene en la sociedad el problema de la violencia contra las mujeres y la violación a sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Hemos hecho una mención especial a la Ley 348, la ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. También hemos hecho una investigación acerca de los tipos de agresores y en base a la recopilación de datos, objeto de obtener un porcentaje de denuncias ingresadas en la Fiscalía Departamental del Estado, encargada por el Ministerio Público, hemos investigado, unas estadísticas de la anterior y actual gestión que han sido proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Estas denuncias, las cuales en muchas ocasiones no han podido llegar a un fallo judicial respectivo y por ende no han llegado a la conclusión de los procesos. Como consecuencia de esto, provoca la lesión de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, impunidad y en muchos casos también la corrupción. En conclusión al trabajo, y de acuerdo a las investigaciones y el amplio análisis que hemos hecho, se puede evidenciar que tanto las autoridades como organizaciones públicas y también privadas han desarrollado diversas formas de medidas orientadas a erradicar la violencia contra la mujer desde distintos ámbitos. Sin embargo, no se ha podido mitigar este gran problema que aqueja a la sociedad en virtud a la falta de materialización de los derechos y de las garantías que protegen los derechos constitucionales, provocando así también que la justicia no sea cumplida a cabalidad y evitando una efectividad de la justicia pronta y segura para todos los ciudadanos. En cuanto a las recomendaciones, para minimizar el problema de la violencia de género y que los derechos de las mujeres no sean lesionados, se deben tomar un conjunto de acciones y decisiones a través de las políticas públicas y también debe haber la intervención de autoridades capacitadas específicamente en la violencia de género. Para ello, se necesitan entes reguladores de justicia, organizaciones que denuncien todo tipo de corrupción. Dentro de estas recomendaciones, cabe destacar que los funcionarios públicos, ya sean jueces o cualquier cargo que tengan su sueldo acorde a sus funciones. Esto es para evitar todo tipo de corrupción y que la justicia no se corrompa de ninguna manera, con el fin de que todos los procesos lleguen a su oportuna resolución judicial. También es importante elaborar distintos tipos de normas que sean adecuadas, con énfasis a la persecución y que las condenas sean justas y endurecidas para todos los imputados por violencia de género. También el gobierno, a través de sus políticas públicas, es muy importante que promueva la educación de la población sobre información y conocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y que sean de distintos tipos con herramientas de facilidades para accesibilidad de todos los ciudadanos. Otro de las recomendaciones que podemos dar es que existan programas especiales para niñas y adolescentes en Bolivia con el fin de promover la educación permanente dentro de los establecimientos educativos, con el fin de que los niños sepan cómo actuar frente a las niñas y que las niñas también sepan cómo actuar frente a un agresor.
y qué medidas también se pueden tomar para evitar que estos derechos sean vulnerados. Otras de las recomendaciones que podemos dar es crear, fortalecer y sostener los servicios de atención y protección a las mujeres, niñas y adolescentes dentro de nuestro departamento. Mujeres víctimas de violencia cuyos servicios de atención deben ser de forma continua durante las 24 horas sin restricción de horarios, con establecimiento de turnos y posturnos, con el fin de que las víctimas de violencia puedan acudir a estos centros las 24 horas del día para solicitar ayuda correspondiente y prevenir también futuros malos tratos. Otra de las recomendaciones es capacitar constantemente al personal destinado a la atención de víctimas de violencia de género. Esto con el fin de crear protección a las niñas y mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Sin más que decir, doctor Landriel, esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado. Saludos cordiales.